en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, Pablo aquí pone un ejemplo y dice que la persona que anda como niño dentro de la iglesia es un carnal. Sigue siendo atraído y manejado por las emociones. Es entendible que un creyente venga y Pablo lo compara. Viene como un niño que se le tiene que dar leche. ¿Para qué? Para que empiece a crecer y empiece a madurar. Es normal, es parte del crecimiento y es una de las etapas primeras de un creyente. El problema está en cuando esta persona tiene años en la iglesia y sigue comportándose como un niño. Entonces, quiere decir que ya llegó a una etapa donde se estancó y se detuvo el crecimiento y entonces esta persona, años en la iglesia, pero se sigue comportando como un niño espiritual carnalmente, porque aquí lo dice Pablo, de forma carnal. Y el asunto es que Dios nos está llamando a un crecimiento continuo, porque en Efesios 4:14 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nosotros no podemos estancarnos, no podemos quedarnos en etapa de un niño. No se puede. Tiene que llegarse al crecimiento, es necesario. Nosotros continuamente estamos creciendo en lo natural, creciendo en lo natural. Vamos aumentando en la edad, en conocimiento, en experiencia y en un montón de cosas. ¿Cómo entonces pretendemos o se pretende que la iglesia quede estática en un solo punto? No se puede, tiene que avanzar. Entonces, creo que esto es un problema de todas las iglesias, donde se ha tenido este problemita. Llegamos a un momento de estar tan cómodos, como yo los veo ahorita aquí cómodos, llegamos a estar tan cómodos en una silla en la iglesia que dejamos de crecer. Porque me siento cómoda, me siento tranquila, me siento que ya llegué, ya estoy aquí, ya estoy bien. Y me acomodo en la silla y detengo el crecimiento. Y muchas veces se detiene porque usted ni siquiera se da cuenta que se sentó y se acomodó y detuvo el crecimiento espiritual. Entonces, aparece en un proceso, llegamos a la etapa del enanismo espiritual. Ahora, quiero comenzar haciéndole dos preguntas. ¿Cuántos años tiene usted de que le entregó la vida a Cristo? Ahora, ¿cómo ha sido el crecimiento o su crecimiento espiritual durante estos años? ¿Cómo lo puede medir usted? ¿Cómo se da cuenta usted? ¿Qué ha hecho con todos estos años? ¿En qué ha crecido? Porque es muy importante, porque si no identificamos qué hemos crecido, en cuánto hemos crecido o cómo, o ni siquiera nos hacemos la pregunta, no podemos saber si realmente estamos en una etapa de niños o si realmente estamos llegando a la estatura que el Señor está pidiendo. Porque el asunto está en que no podemos medir el crecimiento espiritual con los años que tenemos aquí en la iglesia. Puede tener 30 años, pero se sigue comportando como un niño espiritual. Y puede ser que acaba de venir, tiene un año y ya empieza a madurar espiritualmente y usted ve el crecimiento de esa persona. Entonces no podemos medirlo por años, sino por frutos. Entonces, en la medicina también hay una condición llamada enanismo. Ustedes van a ver a personas enanitas y tienen muchas complicaciones, tienen muchas limitaciones que dependen de otros.
para poder desarrollar su vida. El problema no es que un niño de 5 años tenga un cuerpo de niño. Es normal que una persona venga aquí y se comporte de una forma porque está empezando en el evangelio. Lo normal, lo anormal sería que una persona que tenga 30 años se siga comportando como un niño, se siga comportando como no es normal para su edad. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos crecido? Por el producto que usted produce, por si usted tiene discernimiento y un montón de cosas más. Ahora, el enanismo espiritual es una condición anormal donde ese crecimiento se detuvo y nunca llegó a desarrollarse adecuadamente. Entonces, ser un niño espiritual es una etapa natural, como ya lo dije. Entonces, cuando esa persona, para poder reconocer si nosotros estamos en esa etapa, es que no se ha desarrollado el discernimiento, no puede ejercer la autoridad espiritual, no puede alimentarse por sí mismo y depende de otros para sobrevivir espiritualmente. Entonces, el problema no es que le faltan años de estar en la iglesia, el problema no es que si vengo los domingos, los lunes, no, el problema es que no estamos haciendo algo activamente para cambiar esa condición. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dependencia excesiva de otros, falta de discernimiento, hay una inestabilidad emocional y doctrinal, hay vulnerabilidad del engaño, ausencia de autoridad espiritual. Entonces, en la etapa normal, un recién convertido ocupa y depende de otros para aprender a sostenerse, como orar, como leer la Biblia, depende de otros, pero el asunto está en que esa etapa tiene que pasar. No puede quedarse todo el tiempo dependiendo de otros para que oren, para que le impongan manos, para que lo liberen, para que le hagan esto, si usted tiene que aprender. Pero imagínese en la vida natural, usted tiene un hijo, se supone que usted le enseña cómo ir al baño, cómo bañarse, cómo esto. Usted no puede tener un chico de 15 años bañándolo todavía. Tiene que tener un problema para que usted siga bañándole, para que usted siga dándole de comer. Entonces, es necesario que la iglesia, que nosotros podamos reconocer si realmente estamos creciendo o estamos estancados en alguna etapa, porque no puede ser tal vez solo la de niños, sino que en alguna etapa del crecimiento. Ahora, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, es importante que nosotros crezcamos. Ahora, esta es la parte de la introducción, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llega uno a estar en esa etapa del enanismo espiritual? Porque es un proceso. Es como la parte del pecado. Ay, es que llegué y pequé. Todo pecado es un proceso, ¿verdad? No es que hoy llegué y pequé. Hay pecados bastante graves. Por ejemplo, el adulterio. No puede decir que de hoy a mañana ya cayó en adulterio. Todo lleva a un proceso. Igual es en el enanismo espiritual. Y en el primer paso o la primera fase de este proceso es la pasividad. Cuando nosotros llegamos a ser tan pasivos dentro de la iglesia, es un peligro. Es un peligro. ¿Por qué? Como le decía antes, si yo llego y me siento tan cómoda en la iglesia, llego y me acomodo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no busco de Dios, ya no leo la Biblia como antes, ya no evangelizo, ya no ayuno, ya no hago nada para ejercitar el crecimiento espiritual que necesita mi espíritu para poder crecer lo necesario. Entonces llego y me acomodo de esa forma que dejo de crecer.
Y lo que deja de avanzar comienza a retroceder. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué yo llegué a este asunto? Y al pastor se lo había comentado un día. Porque recuerdo que alguien aquí, no sé si fue un viernes, habló de algo y yo dije, no sé si fue Karen, y hablaba en Romanos, donde el pastor leyó, Romanos 12, pero yo le traigo Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo dije, es que aquí hay un imperativo, aquí hay una acción. Y como el Señor dice, buscad la santidad, no podemos estar dentro de la iglesia sentados esperando que llegue la santidad, esperando que el Señor sea el que quite las cosas que debemos quitar nosotros. Dice, no os conforméis. Una persona que se sienta ahí y se conforma sin hacer nada, hermanos, está pasivo. Y la pasividad me lleva al estancamiento espiritual. Yo no puedo estar sentado esperando que llegue lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es conformarse? ¿Qué puede pensar usted por cuando le diga conformarse? No, estoy cómoda, estoy conforme, estoy bien, me siento tranquila, estoy cómoda, no hay nada que me incomode. Entonces llegó a ese punto de que me siento y no hago nada. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional dice, no os amoldéis a este mundo. Y les digo algo, en el cristianismo, en este camino, no existe la neutralidad. O se activa usted para buscar la santidad y para hacer algo para el Señor y para crecer usted, o el mundo lo va a moldear afuera. Entonces vamos a tener cristianos moldeados por el mundo, creyendo que son cristianos dentro de la iglesia, porque han dejado de hacer lo que les toca hacer para transformarse y seguir a Cristo y seguir creciendo, para ser moldeados por el mundo, porque están pasivos, sin hacer nada. Y cuando me refiero a esto, hermanos, cuando decimos, Pablo habla a gente, dice, como niños, que hay que estarles diciendo, tiene que orar, ya oró, ayunó, ¿cuántas veces ayunó? Ya predicó, hay que estarles diciendo todo. Entonces, pasivamente, usted se sienta aquí, no estoy haciendo nada, pero creo yo que como estoy bien, como vengo los domingos, como vengo de vez en cuando los lunes, los viernes, no tengo que hacer nada. El Señor está conmigo. No hago nada activamente y cuando veo estoy moldeada por el mundo, porque inevitablemente, si usted no busca ser un hijo de Dios, usted busca serlo, termina siendo hijo de otro. Y usted ya sabe de quién. Entonces no podemos estar aquí neutrales, sentados, esperando que la santidad me llegue, esperando que Dios me quite lo que yo tengo que entregar, esperando que yo... No se puede. Tenemos que buscar activamente la santidad, buscar cómo crecer. ¿Y cuántas veces se les ha hablado aquí? Nos han hablado y en otros lados lo predican las disciplinas espirituales. Tiene que ayunar, hermano. Tiene que leer la Biblia. Tiene que orar. Tiene que hacer. Porque aquí dice Pablo que tiene que renovarse vuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva si yo no leo la Biblia? ¿Cómo se renueva si yo no busco el ayuno para doblegar la carne que me lleva y me jala con las emociones, a los deseos del mundo? Entonces, si ustedes ven, hermanos, si yo me siento y me acomodo y no hago nada y me conformo, pasivamente me está moldeando el mundo y usted no se está dando cuenta. Entonces dice, pero ¿por qué la hermana se fue si ella venía todos los días? Es que el venir a la iglesia usted no lo hace decir, no lo excede de lo que está pasando en el mundo, de la influencia que está en el mundo. El mundo está trabajando, la Satanás está trabajando activamente para sacar a la gente de la iglesia y la iglesia no está haciendo nada para transformarse a Cristo. Entonces se acomodan en la iglesia y cuando ven, qué raro, ¿por qué se fue? Qué raro, ¿por qué ya no viene? Es que pasivamente se acomodaron
y ya nada les incomoda. ¿Y sabe qué? Vea, hermano, peligro es estar pasivo porque llega usted a tolerar pecados que los ve comunes, porque ya no hago la renovación de mi entendimiento que me lleva a decir, esto está mal, yo no puedo quedarme aquí sentada, yo no puedo compartir con ese hermano por lo que está pensando él, o sea, no puedo compartirlo, pero digo, no pasa nada, así piensan ellos, sin darme cuenta que los pensamientos influyen en mí, en las personas, en lo que nos rodea, todo eso se va moldeando mi interior. Si yo no me activo a ser diferente, hermanos, estamos en peligro. La palabra conformarse significa adoptar la forma de un molde externo. Es acomodarse, es dejar que el mundo nos dé forma. Porque si no hace algo usted por cambiar, por ser transformado, el mundo lo va a terminar moldeando. Y le traigo encontré, yo digo, ¿cómo hago, Señor, para que podamos entender? Y es que nosotros espiritualmente es un cuerpo, el espíritu es un cuerpo, nuestro espíritu es un cuerpo. Y el cuerpo del espíritu tiene músculos. Entonces, esos músculos se deben ejercitar para poder tener la fuerza necesaria. La oración es un músculo. ¿Quiénes vienen al gym los lunes a ejercitar el músculo de la oración aquí? Pocos vienen. ¿Quiénes ejercitan el discernimiento? Es un músculo. ¿Quién lee la palabra para ejercitar el músculo del entendimiento? Hermanos, todo es un músculo y el músculo naturalmente, el que se deja de usar, se va a atrofiar. Una persona que se queda postrado 1 mes, 2 meses en la cama, empieza a perder fuerza muscular, se empieza a atrofiar y cuando vuelve otra vez a su vida normal, le cuesta caminar. No ha perdido las piernas, pero ha perdido fuerza porque empezó y dejó que ese músculo, por un problema físico, por un problema de enfermedad, se atrofiaran. Y así pasa en la iglesia. Los músculos de la iglesia que no se ejercita, el músculo que usted tiene que no ejercita, empieza a atrofiarse, ya no sirve. Entonces, ¿cómo es que nosotros es necesario ejercitar? Usted, por ejemplo, ¿cuánta gente va al gym una vez a la semana? ¿Usted cree que va a llegar a tener el cuerpo que quiere yendo una vez a la semana? Jamás. Y se comparan con otros, uy, si yo tuviera ese cuerpo de esa y aquella que le mete 2, 3 veces y toda la semana, 3 horas, 2 veces al día, metiéndole ese cuerpo porque quiere verse bien. Y el otro dice, pero es que yo hago y no vea. O sea, ¿cuánta gente se mantiene, dijo el pastor, en cuidados intensivos porque solo viene un domingo? O sea, raquítico ese espíritu. Porque solo se mantienen con lo del domingo o el viernes de vez en cuando que vengo a la iglesia. Entonces, hermanos, hay que cuidarnos de la pasividad. De la pasividad tenemos que activarnos, tenemos que ejercer ese músculo, la oración, la palabra, el discernimiento, el ayuno, el servir. ¿Cuánta gente uno le dice, hermanos, ven aquí a limpiar la iglesia? Es parte del servicio a Cristo, es parte. Usted no le está sirviendo al pastor, usted no le está sirviendo a los hermanos. Es la casa del Señor donde nos reunimos. Y muchas veces cuesta que vengan aquí. ¿Cómo usted demuestra su amor, su servicio? ¿Cómo usted no es pasivo en la iglesia si a veces en lo más sencillo no se activa? Entonces, hermanos, cuidémonos de la pasividad. Muchas veces nos acomodamos, nos sentamos y no queremos hacer nada. Dejamos de decir, mañana leo, mañana oro, otro día, ay no, ay qué hambre, es que hoy me ofrecieron comida y estaban allí.
Señor, mañana ayuno. Y empezamos a hacerlo tan normal y empezamos, dijo Karen, esos pequeños descuidos los normalizamos y entonces cuando vemos ya no nos hace falta, ya no escuchamos. Entonces, cuando llegamos a un punto de esa pasividad sostenida por tanto tiempo, cuando vemos, estamos en un estancamiento espiritual. El estancamiento es cuando el crecimiento se detiene por completo. Ya no hay crecimiento en nada. Y vea lo que dice, vea, tremendo lo que dice Hebreos 15, 12 y 13. Dice el escritor de Hebreos, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, llega el hermano, empieza bien. Hebreos 5, 12 y 13. Llega el escritor y le dice, tienen tanto tiempo, 5 años. Llegaron con pasivos, se estancaron y ya volvieron a retroceder. Debían ya ser maestros y siguen siendo como niños que necesitan leche todavía. Necesitan que sigan orando por ustedes. Necesitan que venga para liberarlo, venga para quitarle los chamuquitos, venga para limpiarlo, venga que se le regó la lechita. Ese es un problema, le dice el escritor de Hebreos. Ya deben de ser maestros con tanto tiempo que ustedes tienen aquí. Ya tienen que estar enseñando a otros cómo crecer, cómo caminar en el evangelio, cómo seguir adelante. Pero ustedes más bien retroceden. ¿Por qué? Porque se estancaron. Lo que se estanca se va a regresar. Ustedes tenemos que entender que si yo me quedo aquí, yo creo que me voy a quedar estáticamente aquí. No es mentira, eso es un engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque inevitablemente algo me va a hacer volver atrás. ¿Por qué? Porque no estoy buscando activamente lo que necesita mi espíritu para seguir creciendo. Entonces, gente que tienen años de escuchar sermones, pero no cambia, porque está estancada. Gente que conoce doctrina, pero no madura. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice la Biblia? Si usted tiene algo contra su hermano, pida perdón. Ah, no, pero la persona no pide perdón y empieza ahí y empieza a murmurar, mira que, y empieza a regar una bola en vez de ir valiente, porque eso es de gente valiente, decir tengo algo contra alguien, voy a decirlo. Pero la gente hipócrita, la gente que no es valiente decide hablar por detrás. Para que dice, le digo a Pedro para que escuche Juan. Porque no es valiente y le va a decir, mira hermana, tengo un problema con usted. Es que vieras que, pero nosotros no eso es de gente valiente. ¿Por qué? Porque es humillarse. A la gente no le gusta humillarse. A la gente no le gusta tener que sentir esa sensación incómoda. Y más si aquel es el que me hizo y según yo y el Señor me manda, vaya, pida perdón, pero yo no hice nada. Eso es lo que le responden o respondemos, yo no hice nada, ¿por qué? Tiene que venir. Y quedamos en eso. Entonces, persona que sigue asistiendo a la iglesia pero ya no crece. Y vea esto, hay un engaño tan poderoso que Satanás tiene en la gente que cree que cuando están ahí, que vienen a la iglesia, que están escuchando la palabra, pero que no la están poniendo en práctica, creen que están en una estabilidad. Yo estoy estable. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo escucho la prédica del pastor todos los domingos. Ahí es donde yo escucho la palabra. Y entonces creen que están en una estabilidad, pero no es estabilidad, es inmovilidad. Usted está estático, está sin moverse, necesita crecer, porque el que no se mueve va a retroceder. Entonces, ¿qué engaño este? Un estanque se corrompe porque dejó de moverse.
Un río produce vida porque está en movimiento. El agua estancada se contamina. Usted no ha visto un estanque ahí que no tiene movimiento hasta que se ve verde, lanoso, se ve todo sucio. Está estancado. Eso produce contaminación y muchas veces así estamos en la iglesia, estancados ahí, estáticos, venimos y quedamos, no avanzamos, no nada, pero inconscientemente estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque el mundo me está moldeando sin yo querer, sin yo saber, sin yo detenerme a pensar, me está moldeando el mundo. Y entonces, hubo un señor que sembró 2 árboles. En el mismo tiempo los sembró, pero a uno le dio más cuidado que el otro. Ese sí le echaba agua, lo regaba, lo podaba, le ponía fertilizante, pero el otro no lo cuidó, lo descuidó, no le dio nada. Entonces aquel creció, el fuerte, el que le echaba todo creció fuerte, el otro se quedó enano porque no le dio, ni siquiera sol le daba. Entonces se quedó enano, pero aquel otro sí grande, el árbol fuerte. Llegó una tormenta y ¿qué pasó? Se cayó el débil. Pero las tormentas no exponen la debilidad de uno o del otro, exponen cuál fue el crecimiento, el trato que tuvo ese para poder sostenerse. Y lo que demostró fue la superficialidad que tenía a nivel de raíz. ¿Qué pasa ahora? Vienen muchos a la iglesia. Unos sí se ponen a alimentar el espíritu, se ponen a alimentarlo, lo hacen fuerte y cuando vienen las tentaciones, las dificultades, las enfermedades, los problemas económicos, se demuestra que ahí tiene sustento, tiene raíz, tiene doctrina, tiene cómo sostenerse. Pero aquel que nunca le echó nada, aquel que no le alimentó, aquel que no le hizo nada, cuando vienen las tribulaciones y los problemas, es cortado, se va, se fue, porque no tuvo cómo sostenerse y soportar la prueba. Entonces, hermanos, es importante que no nos quedemos estancados. Si ustedes ven, es un proceso. Si yo me quedo estático, si yo me pongo pasiva, si yo me conformo, si yo no hago nada, llego al estancamiento y el estancamiento es un peligro. Es un peligro porque llego a esa etapa donde estoy enana, donde voy a llegar a ser enana. Entonces, no basta con solo venir a la iglesia. Necesito activarme y aplicar lo que muchas veces nos dicen, las disciplinas espirituales. Disciplina no es querer, no es que usted lea la Biblia cuando usted quiere, no es que ayune cuando usted quiere, es que necesita hacerlo porque es parte para poder alimentar a su espíritu. Entonces, ¿estoy creciendo o estoy permaneciendo o estoy solo sobreviviendo? Porque mucha gente aquí dice, yo permanezco ahí en la iglesia, yo estoy ahí, estoy firme, pero no está firme, está sobreviviendo apenas está sobreviviendo. Y muchas veces el Señor usa tantas cosas para poder tenernos aquí pegaditos a Él, problemas. ¿Por qué? Porque es la única forma en que esté pegadito, en que busque. Ahora, el otro punto que yo les traigo es que hay una ignorancia. Cuando llego a un punto tan fuerte del estancamiento, llego a la ignorancia y es el arma más poderosa que Satanás tiene en contra de los cristianos. Porque puede haber aquí mucha gente que tiene demasiada Biblia, pero a veces ignora muchas cosas que por eso no han cambiado. Entonces Satanás no ocupa, yo no ocupo que se salga, no va a cambiar, porque la ignorancia que tiene no lo deja cambiar. Y el asunto está en que muchas veces la ignorancia llega porque se les embota el entendimiento. ¿Qué es embotar? Dice que en el original el embotar tiene la idea de
endurecido, insensible, incapaz de percibir o comprender plenamente. Eso significa embotar. Entonces, las personas que llegan a un punto de embotamiento espiritual, de entendimiento, llegan a ese punto de ignorancia, que teniendo, dijo Jesús, teniendo oídos y no pueden oír, teniendo ojos y no pueden ver. Pero no es algo natural, es algo espiritual. Están tan embotados que teniendo enfrente, por ejemplo, a Jesús, cuando resucitó, iba de camino a Emaús y hablaban con ellos dos. Y él le preguntaba, ¿pero de quién están hablando? Y ellos le decían, ¿cómo? ¿No te has dado cuenta de quién? Y empezaban a decirle. Y no se daban cuenta que era el mismo Jesús que estaba con ellos. Y cuando Jesús les da de comer, les partió el pan y él desaparece, se les abre el entendimiento, se les cae el velo y dice, él era, ¿no ardía nuestro corazón cuando él hablaba? Era él. ¿Cómo no lo pudimos ver? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Pero no solo ese ejemplo hay. En segunda de Corintios 3, 11 y 16, dice así, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo, eso ya lo había leído, ¿verdad? El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Yo de primera mano digo, o sea, si hay gente aquí con velo, eso quiere decir que no está en Cristo, porque dice que el velo se quitará cuando se vuelvan a Cristo. Digo, entonces no son cristianos. Puedo pensar, es mi pensar. Entonces, vean hermanos, les pongo en contexto. En aquel tiempo, no sé si ustedes han leído que Moisés bajaba y descendía cuando estuvo lo de las leyes, bajaba con un resplandor que él se cubría de tal forma que la gente no lo viera. Pero dice Pablo, sin aquello que perece tuvo tanta gloria, ¿cómo ahora no va a tener mayor gloria esto? Y todavía esta gente, andando con Cristo, teniendo todo, tenía el entendimiento tan embotado, tan endurecido, eran tan insensibles que estaban de esta forma. ¿Cuánta gente aquí está siendo ignorante o ignora muchas cosas porque tienen el entendimiento embotado? Porque no hay sensibilidad. Porque es un proceso, hermano, pasivo, estancamiento. Llego a la ignorancia porque estas condiciones, dos anteriores, pasividad y estancamiento, me llega a un punto de que me pone un velo que no puedo ver, y es que Satanás ya se aprovechó del estado en el que usted está. Ya usted no estudia la palabra. ¿Cómo renueva su entendimiento? ¿Cómo sale de la ignorancia? Si el Señor dijo, mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento, ¿cómo tienen el conocimiento ustedes? Por medio de la palabra. Entonces llegan a un nivel de ignorancia porque se volvieron insensibles al espíritu, se volvieron que no pueden percibir lo espiritual, porque retrocedieron a ser niños, porque dice que el que es como un niño es un carnal, y los carnales no pueden entender las cosas del espíritu. No lo van a lograr entender. Usted les puede explicar, les puede hacer rayitas, les puede hacer dibujos, pero no les va a entender, porque hay un velo y solo el Señor Jesús le dio y les partió el pan y se les cayó la venda. Solo cuando se vuelvan a Cristo, una persona estancada en un punto como esto, solo volviéndose a Cristo,
pueden ser quitado el velo. Entonces, ¿cuántas veces? Entonces, Satanás no necesita sacarlo directamente hasta afuera. Necesita que usted ignore muchas cosas. ¿Por qué? Porque son susceptibles al engaño. Cualquier doctrina los mueve. Los sacó de la iglesia porque no tienen raíz. Cualquier cosa los lleva para acá y para allá, porque son niños, porque están en la ignorancia. La ignorancia mantiene cautivo al creyente, impide que haya un discernimiento. Si yo tengo un velo, ¿cómo yo puedo discernir espiritualmente lo bueno y lo malo? Si yo soy inmadura, porque dice Pablo que los que llegan a la madurez son los que ejercen el discernimiento. Si yo sigo siendo inmadura, ¿cómo voy a ver o discernir entre el bien y el mal? Algo que uno dice, bueno, algo sencillo, si uno ve naturalmente. Produce dependencia espiritual. Una persona que es ignorante va a seguir dependiendo de las demás personas porque les falta conocimiento. Si ustedes ven, hermanos, estas cosas tienen demasiadas consecuencias y son muy peligrosos para nosotros porque por eso no permanece la iglesia. Por eso el pastor hablaba de la importancia del discipulado. ¿Por qué? Porque es ahí donde se fomenta, donde se hace la base del cristiano, donde conoce quién es usted, qué es, qué cree, qué hace, qué no hace. Entonces, la gloria estaba allí, la presencia de Dios estaba allí, pero ellos eran insensibles de ver lo que Dios. O sea, yo un día dije, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel dijera, no, Moisés, yo no quiero que el Señor hable conmigo, habla tú con él? Yo no quiero que hable conmigo, porque era aquel temor. Yo digo, qué glorioso hubiera sido que ellos pudieran hablar con el Señor directamente como Moisés lo hacía, y el Señor les dio oportunidad, pero no quisieron. ¿Por qué? Porque estaban insensibles. Y la insensibilidad llega cuando yo descuido mi relación conscientemente con Dios. Ahí va a llegar la insensibilidad. Entonces, no, el enemigo no necesita sacar a muchos creyentes de la iglesia. Le basta con mantener el velo sobre su entendimiento para que permanezcan años sin crecer espiritualmente. Es todo. Es lo único que él ocupa, que usted ya no crezca. ¿Sabe cómo se dan cuenta que una mujer madura? Cuando se reproduce. ¿Cómo una iglesia se da cuenta que está madura? Cuando se reproduce, cuando yo traigo a otros. Hermanos, y no crea, yo no los estoy juzgando a ustedes. Dios nos está hablando a todos, a mí también, porque yo digo, ¿a cuánta gente le he hablado? ¿A cuánta gente he convertido? ¿A cuánta gente, no he convertido yo? ¿A cuánta gente le he dicho, viene a la iglesia, venga, le predico, le hablo? Muchas veces esperamos que los que evangelizan, los que tienen el don de evangelización, sean los que hagan la tarea. Pero el Señor no le dijo, a los que tienen el don de evangelización son los que tienen que ir a hablar. Les dijo, a todos, vayan y hagan discípulos. Vayan a todos, liberen y sanen a los enfermos. No por usted, es por el poder de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En dónde estamos estancados? ¿En qué etapa nos quedamos? ¿En dónde estamos que no estamos creciendo? ¿O realmente estamos creciendo y decir, bueno, sí, Señor, estoy bien, voy creciendo, voy por aquí, voy por acá? Pero el Señor nos llama a que tengamos cuidado, porque el asunto es que tenemos que crecer nosotros para poder atraer a otros, porque si no, entonces ni el otro le ayuda a crecer, porque yo no sé nada. Entonces, muchas veces el problema no es que Dios esté orando, sino que hay un entendimiento embotado y no puedo entender. Me hablan, me dicen, me explican y yo sigo sin entender. Y muchas veces no nos damos cuenta que sigo sin entender y por eso no hay cambio. Por eso sigo lo mismo, por eso sigo igual, por eso sigo luchando con lo mismo. Y hermanos, como esto es un proceso, el Señor nos advierte de esto porque hay un problema más grave. Y es cuando nosotros llegamos a un punto de enanismo, cuando ya llegamos a la etapa de enanismo espiritual, llega la apostasía.
Ese es el real problema. Llega la apostasía y en Hebreos, el escritor, Hebreos 5:11, creo que es donde dice, como consecuencias o como problemas o advertencias contra la apostasía, así dice. Y dice, y es el mismo versículo. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y es aquí donde el escritor les decía, ya deberían ser maestros ustedes. Ustedes ya no están para que yo les esté explicando los principios de los rudimentos. Vea que la Santa Cena, que el ayuno, vea que el bautismo. Eso les decía el escritor en aquel tiempo. Y es que el problema es que en ese tiempo todavía estaba el judaísmo y estaba en esa cosa. Me vuelvo, me vengo, me voy, me quedo, ¿qué hago? Y entonces estaban las persecuciones y todo el asunto. Entonces se quedaron sentados, no hacían nada y decían, ¿qué hago? Y entonces el escritor llegó a ver que ellos estaban otra vez volviendo de nuevo a ser niños. Y por eso les exhortó, ya deben de ser maestros, ya deben de enseñar, ya deben de ir a orar, ya deben ir a liberar. No tenga que llamar al pastor para que venga a orar por usted. Usted más bien tiene que ayudar al pastor para que vengan otros, oren y ayuden y se apoyen. Porque Moisés estaba en eso también. Moisés estaba cansado y por eso le dijo el Señor, busca 70 que te ayuden. Entonces, el escritor dice, ya deben de ser maestros. Dejen de la leche, ya tienen que comer sólido, porque el comer sólido es el que les va a dar la madurez espiritual. Cuando llegan a la madurez, van a comer carne, van a comer lo que necesitan ustedes. Y entonces, pero vea esto, Efesios 4:14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, de toda estratagema, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces, necesitamos, hermanos, cuidarnos de la apostasía. Muchos aquí pueden estar en el peligro de apostatar, dejar o abandonar mi fe e irse. Es muy importante que necesitemos nosotros escudriñarnos, ver qué es lo que está, dónde estamos fallando, en dónde estamos estancados, porque el mayor peligro es abandonar la fe e irnos. Entonces, para concluir, ¿cómo llegamos a evitar? Tenemos que evitar la pasividad, es lo primero. Y así evitamos todo el proceso, el resto del proceso. Si usted evita la pasividad, hermanos, y evita, le aseguro que vamos a llegar donde Dios quiere encontrarnos, a esa estatura del varón perfecto. Mantengo mi oración, mantengo alimentándome de la palabra, renuevo mi entendimiento. Es necesario, es la forma en que yo puedo evitar llegar a la pasividad. Sirviendo activamente al reino, cuando le digan qué tengo que hacer, qué deben hacer, venga, ayude, colabore, actívese, no se quede sentado, busque la santidad y permanezca sensible a la oración. Cuando lee la palabra está sensible, el Espíritu lo va a hacer sensible a esa palabra y usted va a evitar llegar hasta esa ignorancia, ese velo, esa insensibilidad. Entonces, ¿cuánto? Ahora eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cuánto ha crecido Cristo en nosotros? ¿Cuánto ha crecido el Evangelio en nosotros? ¿En dónde estoy estancada o no estoy estancada? ¿Estoy creciendo o no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos, nos hable, nos diga, porque Él es el único que conoce el corazón, conoce las intenciones, es el único que nos va a decir en dónde necesitamos crecer, en dónde necesitamos ser transformados. Entonces, vamos a orar.